Buenas tardes a todos. Bueno, es una enorme satisfacción para mí saludarlos, darles la bienvenida a este Zoom y agradecerles la presencia. Hoy nos hemos reunido para hablar sobre lentes para el control de la miopía, un tema realmente de gran actualidad. Eh, Tenemos la satisfacción de tener el tema como primicia, ya que el próximo lunes habrá un Zoom coordinado y organizado por el doctor Rafael Iribarren, en el cual se tratará todo este tema para todos los oftalmólogos en general y con muchísimos detalles. Em, Para nosotros, el tema de la atención de los niños en las distintas edades, a los bebés, los chicos lactantes, los niños en la primera infancia y en la segunda infancia, es un tema de larga data. De hecho, nuestras primeras experiencias se remontan a 40, 45 años atrás. Yo recuerdo que cuando mi padre, don Klaus Forner, presentó en Berlín un trabajo de investigación que había desarrollado con el profesor Edgardo Manciti de colocación de lentes de contacto en lactantes operados de catarata congénita. Se generó realmente un revuelo porque ellos presentaron, creo que 58 casos de niños adaptados con lentes de contacto rígidas, eh, que en ese momento ni siquiera eran gas permeables, corneales, y claro, parecía un número completamente fuera de la concepción de todos los que estaban asistiendo, es decir, los niños operados afáquicos no eran tratados de esa manera, así que de aquella época se remontan nuestras primeras experiencias, pero luego fuimos viendo todo tipo de casos, lo que nos llevó con el tiempo a generar un sector específico para atender a todos los niños, como les decía al principio, en las distintas etapas de su infancia. Eh, Hoy vamos a tener el privilegio de volver a escuchar una vez más al doctor Rafael Iribarren, que sin lugar a dudas ha sido no solo un pionero, sino ha sido un hombre que ha trazado un camino relacionado con el tratamiento de la miopía cuando era considerado un tema, no digo complejo, pero extraño, y mucha gente no creía en la posibilidad de encontrar soluciones alternativas. Ya había, lógicamente, trabajos internacionales, pero a los distintos tipos de tratamientos, ya sea la atropina, etcétera, etcétera, se empezaron a estudiar eh, procedimientos o dispositivos ópticos y concretamente esto llevó a desarrollos a nivel nacional y que luego se difundieron a escala internacional, fundamentalmente gracias a una empresa que hoy está patrocinando muchos de estos eventos, que es la empresa Novar. Así que hoy tendremos el privilegio de escuchar a los pioneros en esto, al doctor Iribarren, que nos contará sobre sus experiencias y los resultados de una investigación muy prolongada en la que participaron muchísimos ópticos y por supuesto muchísimos oftalmólogos, oftalmopediatras, y nos presentará los resultados. Y por otra parte conoceremos también algunos aspectos técnicos, sobre todo presentados por el principal desarrollador, el señor Martín de Tomás, que tuvo algunas concepciones que él mismo explicará y que fueron realmente revolucionarias, avanzadas inclusive respecto a la época en que se hacían experiencias en el exterior. Por supuesto que hay muchísimas otras compañías, además de Novar, que están trabajando en esto y que irán presentando sus productos, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de eso. Y también contaremos con la colaboración de nuestro gran amigo Gabriel Martín, un hombre de conocimientos extraordinarios en la física y que ha sido realmente un factor determinante de los últimos diseños de los
que ha desarrollado y que presentaremos hoy de la empresa Novar. Eh, Les agradezco mucho a todos los que ya se han anotado. Creo que estamos, Sergio, ¿en cuántos participantes? Creemos que ya estamos en 48, lo cual es una cantidad de oftalmopediatras bastante notable para un proyecto de este tipo. Yo sé que todos estos temas se van a tratar también posteriormente en el importantísimo congreso que se prevé en Puerto Madryn para dentro de unas semanas. Entonces, sin más prolegómenos, y agradeciéndoles a todos una vez más, hacia el final de la charla abriremos las pantallas a todos aquellos que quieran hacer preguntas específicas sobre el tema. Entonces, le pido al doctor Irribarren, querido Rafael, que comiences con tu disertación. Muchas gracias a todos. Gracias, Tomás Forner, gracias, Martín Forner. Y vamos a empezar a hablar de los resultados a un año del ensayo que patrocinó Novar. Estoy gratamente acompañado por todos los que estuvieron en en este desarrollo. Quiero decirles que esta historia del control de miopía empieza aproximadamente hace 40 años, cuando Josh Wallman descubre que los pollos se volvían miopes y poco tiempo después, 10 años después, Frank Sheffield descubre que los lentes negativos volvían miopes a los pollos en crecimiento. Y el puntapié más importante ocurre en el 2010, cuando Neil Sharman publica que él creía que el desenfoque que producían los anteojos para la corrección de la miopía en la media periferia podría estar actuando para que estos anteojos comunes para la miopía que se recetaban en esa época estuvieran haciendo que la miopía avanzara y no se detuviera. Para ese entonces ya había que desarrollar otro tipo de tecnología. Y así nosotros, siguiendo las investigaciones internacionales, nos unimos a Carlos Kotlik, a Abel Seps y a Martín de Tomás y diseñamos un lente que, con la ayuda de Gabriel Martín, tomó forma digital. Gaby, ¿querés contarnos un poco cómo hiciste el desarrollo de esta lente? Bueno, hola, gracias a todos, gracias Tomás, gracias Martín y a todos que están acá. Sí, básicamente cuando vinieron con la necesidad de hacer una lente de estas características, siempre el desafío es no matemático, sino que el generador pueda cortarla, ¿no? Pueda fabricarla, porque todo generador tiene limitaciones con respecto a las curvaturas. Y es en ese sentido que un poco tuvimos que renegar. Básicamente seguimos los lineamientos que se estaban tomando de una zona óptica del orden de 9 milímetros, una transición que pudimos hacerla de más o menos 1,5 milímetros usando un polinomio de orden 3 que ajustaba bastante bien y daba una curvatura constante. Y después una zona, un anillo, en donde se le propinó la adición de este 350 para que haga un desenfoque y contribuya a la reducción de la progresión de la miopía, ¿no? A partir Gracias, de los Gaby. 35 milímetros también hicimos otro cambio, ¿no? Que es esta neutralización de potencia que ayuda también a que la lente en su totalidad sea muy estética, muy liviana y deforme poco la cara del paciente cuando está en uso. Gracias, Gaby, decía. Y con Martín nos preguntábamos por esa época, cuando empezamos a tallar las lentes, si los pacientes la iban a tolerar. Y en la primera instancia, Carlos Kotlik y Liliana Laurencio en Mendoza lo adaptaron a 50 pacientes que los toleraron perfectamente al mes del control. Y ahí supimos que estos lentes tenían una diferencia de los lentes comunes. Este es un lente -1,50 que utilizo yo por mi miopía y se ve perfecto que las líneas de todos los elementos que se ven a través de la periferia del lente están cortadas por el efecto prismático de los bordes. Y este es un lente
que no tiene efecto prismático a pesar de que es -3. ¿Por qué? Porque el aumento está solamente en el centro, con el diseño del MioFix. Y una vez que Martín de Tomás, que venía probando estos lentes, contá, Martín, ¿cómo fue que descubriste estas imágenes del fondo de ojo que permiten saber que está actuando en la parafobia? Y teníamos la incógnita de qué pasaba realmente adentro de la retina con los diferentes diseños. Y bueno, tuve la suerte de justo en esa época estar trabajando en una casa que también vendía diferentes equipamientos oftalmológicos. Y si bien veníamos buscando algún equipamiento que nos pueda dar esa imagen que estábamos buscando, justo en el lugar donde estábamos, nosotros teníamos un OCT de Canon que en la imagen infrarrojo nos permitía ver en la distancia de vértice correspondiente, en el anteojo correspondiente, cuál era la zona que estaba afectando y de dónde arrancaba ese desenfoque en la periferia foveal. Gracias, Martín. Y acá se ve perfecto que la papila está acá a un costado y que toda la imagen de los 9 milímetros centrales cae en la mácula, pero eh, desenfocando en la perimácula, que es lo que se necesita según las investigaciones recientes. Así que, ¿qué hicimos? En el 2023 empezamos un proyecto de investigación que durante 10 meses enroló 47 pacientes de 7 a 14 años de edad y luego lo seguimos por un año. Esto terminó en abril de este año y desde abril hasta ahora hemos estado haciendo la estadística y acá les presentamos los resultados. Parte de los resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional de Miopía en China el año pasado, con los resultados hace 6 meses, y les puedo decir que participaron 25 oftalmólogos y 22 ópticos en sus consultorios o centros u ópticas, en 7 localidades del país. Teníamos una historia clínica centralizada que la hizo el equipo de sistemas de Novar, donde podíamos volcar todos los datos de los pacientes y de los 47 pacientes originales enrolados, 36 llegaron a completar el estudio. Hubo algunos que ni siquiera fueron a retirar el lente, a pesar de que toda la atención y los lentes y los armazones eran gratuitos. De los que completaron el estudio, de los 36 que completaron el estudio, la primera prescripción de lentes era muy temprana, eran niños que habían empezado temprano con su miopía, a los 7 años y medio. Pasaban 1 hora y pico al día haciendo tareas de estudio, 20 horas por semana al aire libre, una alta cantidad de horas por semana, y 2 horas con 33 al día con la tableta. El equivalente promedio de la esfera y el cilindro a la mitad era de 2,86, o sea, eran miopías moderadas. Algunas eran miopías bajas y otras miopías más altas, cercanas a 5, que era el límite superior. La K media fue normal, el largo axil medio fue de 24,64, todavía protegido de la maculopatía, y no había diferencias de un ojo a otro. Hicimos preguntas acerca de los antecedentes familiares de alta miopía, de la escolarización, de si la vivienda tenía o no jardín, si leían a la noche con el celular, y teníamos datos de si tenían buena adherencia o mala adherencia al año. Ahí con Carla Lanca hicimos un análisis de regresión lineal múltiple que dio como única variable significativa que los niños hubieran tenido buena o mala adherencia. Y ahora les voy a explicar cómo fue lo de la buena y mala adherencia. Acá ven claro que los que tuvieron buena adherencia a la izquierda en Wood tuvieron 0,12 de progresión en un año, es muy poquito, menos de 0,1 dioptría. Y los que tuvieron mala adherencia tuvieron 0,40, que es una progresión normal para niños de promedio 10 años. Las causas de la mala adherencia en los 11 chicos que tuvieron esta incapacidad para usar bien el anteojo fueron cuestiones estéticas con el armazón. Dos nenas que no les gustaba el armazón y preferían el armazón del anteojo formal esferocilíndrico. Dos niños que durante el proceso del año del seguimiento pasaron por cuestiones de consultar con otro óptico a lentes de contacto y dejaron de usar el MioFix. Dos niños que perdieron o rompieron el anteojo y tuvieron vergüenza de volver a pedir un anteojo gratis. Y 5 niños
La primera que detectó esto fue Romina Quercia, que tenía miopías muy bajas de 0,75 y que no estaban usando el anteojo en forma permanente. Así que hicimos la comparación de todos los niños, incluyendo los de mala adherencia, con dos grupos controles virtuales, uno de Estados Unidos y otro de Argentina. El grupo de pandemia había sido un grupo de niños argentinos previa a la pandemia con cicloplegia y no servían de control, y el grupo de Estados Unidos tenía también medidas de largo axil, era un grupo control de niños que habían tratado con atropina. Y acá ven clara la diferencia en el equivalente esférico a la izquierda y en el largo axil a la derecha, que las diferencias son bien significativas, siendo que todos los que incluyeron mala adherencia tenían una progresión de 0,20 en un año, comparado con el grupo control de 0,47. Y acá en el largo axil, fíjense en este gráfico la diferencia en el largo axil, que diferentes que son la distribución en azul, con un pico en 0,100 micrones, y la distribución en rojo del grupo control de REPCA de Estados Unidos con un pico en 200 micrones. 100 micrones es el crecimiento normal de un niño que no está avanzando en su miopía, y 200 micrones es el crecimiento de un niño que está avanzando. Y acá ven las diferencias en el equivalente esférico del estudio de REPCA en Estados Unidos, del estudio de pandemia, que era un poquitito superior, 0,48 dioptrías en un año, y los niños que tuvieron buena adherencia, 0,12 de dioptrías de progresión. Y acá las cifras: 77% retuvimos en el estudio, 75% tuvieron buena adherencia y la tolerancia fue del 94%. Tuvieran buena o mala adherencia, casi todos los niños lo toleraban perfectamente. Y ahora vamos a ver algo más acerca de eso. La efectividad, sacando la proporción entre lo que progresó el grupo control y lo que progresó nuestro grupo con buena adherencia, es del 75%, muy alta. Y acá ven unas figuras que hicimos con la ayuda de Jos Rosema, mi amigo físico de Bélgica, donde se muestra la progresión de los niños del grupo control, que van de -2, en este caso, a -2,50 en un año, o -1 a -2,25 en un año. Todos están progresando yendo hacia abajo porque les va aumentando la miopía, que está acá reflejada en la ordenada. Y acá ven los niños tratados con el Miofix, que solamente algunos están progresando en línea punteada, que son los que tuvieron justamente mala adherencia. Acá están todos los niños, los de buena y los de mala adherencia, los 36. Y se ve clarito que la mayoría de los niños con buena adherencia se mantuvieron estables en el tiempo. Y acá, en un estudio que salió publicado hace un mes nada más, de Nadu Vilas, donde se muestra el crecimiento normal hemetrópico del largo axil, se ve que todos nuestros niños siguen ese crecimiento normal hemetrópico, menos los que tienen mala adherencia, ya sea varones o nenas, que con mala adherencia tienen un crecimiento más acelerado que el esperado para el crecimiento del largo axil. Esta curva de crecimiento hemetrópico, junto con sus intervalos de confianza, es lo que va a venir en los biómetros más modernos. Por último, Gaby, ¿querés contar qué tiene este lente que tiene 12 dioptrías de aumento y sin embargo parece tan finito? Bueno, este es una lente que tiene un proceso de lenticularización digital, nosotros lo llamamos blending, que lo que permite es hacer lentes de muy alta graduación en espesores significativamente delgados y en semiterminados, digamos, que de fácil disposición en el mercado. Así que, como va a explicar Gabriel, nuestros lentes se pueden tallar en casi cualquier medida, pero tenemos que tener claro que en el estudio solamente hicimos tratamiento de niños hasta 5 o 6 dioptrías. Así que cuando ustedes como oftalmopediatras encuentren un niño con más dioptrías, sobre todo si es muy pequeño, tienen que tener presente que no sabemos con seguridad si estos lentes que podemos desarrollar van a ser efectivos o si va a haber que agregar medidas de cambio en el estilo de vida como aire libre y atropina también. Y ahora, Martín, ¿querés explicarnos los datos técnicos? Yo te paso las diapositivas.
Bueno, vamos en breve con los datos técnicos. Bueno, como decíamos, para que se entienda lo que es el diseño del lente, resumiendo, 9 milímetros de prescripción, 34 milímetros de zona de desenfoque y después esta zona de balance optimizada en todo lo que es el borde de la lente que hace que de alguna manera se vaya neutralizando la potencia interna con la cara, con la base de afuera y hace que el lente sea tan estético, que era este último comentario que había hecho Gaby dentro del diseño. Por eso, si hablamos de rango de prescripción y disponibilidad, el diseño digital de Novar, aparte de estar en todos los materiales, porque al ser digital uno lo puede hacer CR39, lo puede hacer en policarbonato, lo puede hacer en el material que sea, un alto índice en el caso de potencias demasiado altas, eh, cuando ya juntamos el de Focus con esta optimización en la potencia, no hay límites prácticamente de prescripción. No hay límites. El tema es verificar solamente lo que dijo Rafael, si esta miopía es progresiva o tiene algún otro tema. Si hablamos de espesor y estética, miren, esto es una herramienta que también va a mostrar seguramente Martín más adelante, Forner, en donde vamos a ver el espesor que tiene un lente -3 normal, un lente convencional, y el espesor que tiene un Maiofix por estos tratamientos que le decimos, que queda como un lente prácticamente neutro. Si vemos el peso en la parte de arriba, Rafael, un lente normal tiene, en este caso, en un -3 casi 10 gramos, y el lente Maiofix tiene 6. Y cuanto más altas son estas potencias, inclusive estas diferencias y estos porcentajes aumentan. Después, sigamos avanzando, Rafa. Esto es lo que hace posible que este chico, miren la receta que tenía, -5, -1,75, -3,50, -1,50, y los ojos prácticamente se ven como si fuera un chico huemétrope que no tiene ningún corte natural que tendría que tener en ese tipo de montura en el contorno facial teniendo esa corrección negativa. Se ve prácticamente como un lente normal. Si seguimos avanzando, Rafa, si hablamos de funcionalidad, adaptación y tolerancia, ¿qué sigue, Rafa? Este es el papá de este niño que cuando empezó el tratamiento, ¿Y cómo fue la escúchenlo. adaptación de Valentino? La verdad es que fue muy buena. Cuando empezamos con el uso de los lentes, nos comentaron que la idea es que utilice los lentes entre 4 o 5 horas diarias y que lo haga en actividades cuando está dentro de su casa, ¿no? Con actividades que no requieran de tanta movilidad, ya que al tener una visión disminuida podría llegar a afectarlo. La realidad es que en la práctica fue otra cosa. Él los utiliza prácticamente 24/7, ya sea para realizar actividades dentro de la casa como fuera de la casa. Él anda en bici, juega con sus amigos, tiene actividad normal con el uso de los lentes, la verdad. Los utiliza prácticamente todo el día. Incluso él tiene hoy en día otro parcito de lentes convencionales que utiliza cuando hace deporte, prácticamente básquet, por una cuestión de seguridad, pero cuando termina el entrenamiento y él vuelve a colocarse los Miofix, no manifiesta ningún tipo de diferencia. Te diría que para él el uso entre uno convencional y un Miofix es prácticamente indistinto. Esto es lo importante que se entienda. Esta última parte, teníamos que hacer otro lente, nos había comentado para jugar al básquet. Y como era para jugar al básquet un rato, procuramos más el tema de los traumatismos, qué golpe pueda tener, que se pueda romper el lente. Por eso un policarbonato común para ese ratito que jugaba. Lo sorprendente es que este chico que se acostumbró a usar el Maiofix con su movimiento respectivo de cabeza para acompañar, para evitar la convergencia cuando está leyendo y todo, se hizo tan natural que no siente la diferencia entre un lente convencional y el Maiofix cuando vuelve a ponerse el lente. A mí me parece esto muy interesante que se entienda. Si hablamos de tratamiento, en las fotos que mostraba Rafael, estas son, por un lado, imágenes de lo que habíamos estado mirando con el OCT, comparadas con los tratamientos que vemos en las infografías del IMI, por ejemplo. El Ejecutive es uno de los diseños que primero se usó para el tema de control de miopía en los estudios, y miren cómo ya marcaba un 51% en lo que era la potencia esférica de ralentización. Ahora, conseguir un Ejecutive, después orgánico y ante lo antiestético era muy difícil. El primer diseño que se hace exclusivamente es el que está a la derecha, exclusivamente para miopía. Se hace en toda la periferia el desenfoque, pero lo quieren hacer tan suave para que el chico se adapte rápido, que estos son los lentes que conseguimos, se ven las marcas
de lo que sería el calibrado, pero vemos que no afecta en ninguna parte la zona de tratamiento en esa zona de retina. Por eso es que salen después las lentes de microlentes y vemos cómo si cualquier diseño de microlentes tiene esas pequeñas sombras distribuidas, ya alcanzando también un 52% de eficacia en lo que tiene que ver con ralentizar el largo axil. Veíamos que el anterior solamente el 3%, justamente por no afectar en nada, y por eso sabíamos que el MyoFix, por cómo era que intervenía, tendría que ser seguramente a nivel tratamiento muy efectivo. Como dijo Rafa, lo que no sabíamos, cómo se iban a adaptar los chicos, y ahí fue la sorpresa que nos llevamos en esa facilidad en la adaptación. Si hablamos de seguimiento, y acá está lo importante, ya no son solamente los controles oftalmológicos regulares que van ustedes preestablecer con los padres y con los chicos, sino es fundamental, y acá es donde entran en juego las casas de óptica de confianza, como puede ser en este caso Forner, es que la visita a la óptica para ajustes y control de centrado también tiene que ser programada con los padres para que en los primeros días ya sepamos si ese chico está usando bien el lente, si está todo bien centrado. Entonces es fundamental acá el trabajo en conjunto entre los controles médicos y los controles dentro del establecimiento óptico. Así que bueno, Ahora Martín Forner les va a contar cómo se hace el centrado digital, pero Primero, para cuando el paciente vuelve al consultorio, nosotros tenemos que saber si tiene el lente, tenemos que tener confianza. Por ahí queremos estar seguros de que tiene el lente y que lo tiene bien centrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerlo delante de un papel milimetrado, una hoja cuadriculada, una grilla de Excel en la computadora. Se ve perfectamente la zona posición de óptica de tiempo. tratamiento. Entonces, podemos dibujarla, como estoy dibujando acá con el marcador en un MioFix. Podemos verla en el lensómetro para asegurarnos de que tenga la potencia prescripta por nosotros. Y por último, ponerlo delante de la cara del paciente para ver que esté bien centrado. Acá parece que está centrado hacia la derecha, pero es porque tomé la foto desde la izquierda. Así que no queda más que agradecer a todos los que hicieron esto posible, incluyendo a la compañía Usual, que es una compañía argentina que fabrica unos marcos indestructibles con garantía de por vida de reposición si se rompe. Así que gracias a todos, realmente sin ustedes esto no hubiera sido posible. Por último, lo voy a dejar a Martín con su presentación. Dejo de compartir. Bueno, me toca a mí hacer una pequeña transición hacia la disertación de Martín. En primer lugar, quisiera decirles que eh, los felicito a todos los que han trabajado en este proyecto. Realmente es extraordinario cuando intelectuales, médicos, ópticos, físicos argentinos se juntan y han logrado un producto tan interesante como es MioFix. Yo quiero simplemente decir, del punto de vista de nuestra empresa, que habiendo acompañado todo este desarrollo y como hacemos siempre, una vez que estamos convencidos de un producto determinado, vamos a hacer todo lo posible para que este producto llegue en tiempo, forma y en eh, condiciones económicas ideales para los padres. Brevemente me quiero referir a nuestra tradición en la óptica pediátrica, donde consideramos que resulta fundamental confiar, ya sea la adaptación del lente de contacto o de anteojos especiales, a personal altamente capacitado. En este caso estamos viendo a un chiquito afáquico. Muchas veces utilizamos también un teñido cuando se trata de la necesidad de producir una disminución de la luz sobre como puede ser en el caso de el que ustedes ven acá, de una aniridia, y puede estar complementado también la aniridia en este caso con una faquia, con una lente teñida y con la graduación central, con una pupila que tiene una tonalidad más leve. Esto no es justamente de un infante, de un chico de la primera infancia, sino de alguien más grande, pero ustedes ven que cómo con estas lentes coloreadas tampográficamente se logra generar un área pupilar bien definido y con una muy buena tolerancia.
En hipermetropía tenemos una larguísima experiencia, hay muchos chicos hipermétropes y lógicamente muchas veces también asociados la hipermetropía, el astigmatismo elevado y la esotropia acomodativa. Y ahí sí debemos reconocer que muchas veces se obtiene un resultado estético mejor con una gafa que con una lente de contacto. Como lo vemos en este caso, eh, que ilustra muy bien la corrección de la esotropía acomodativa con una gafa y el ojo queda en ortoforia. Este es otro caso de una niña muchísimo más pequeña. Ustedes ven lo bien que quedan estas lentes una vez que han sido adaptadas. Así que tenemos ahí una enorme experiencia y muchos resultados realmente fantásticos. En el niño miope es muy importante la determinación clara de la miopía y del astigmatismo. Esto ya es un chico más grande y el manejo de las lentes es fundamental, la limpieza, la higiene, la relación con los padres, que son los que tienen que supervisar esto con mucho cuidado. Por supuesto que todas estas cosas son lógicamente también aplicables después al ámbito de las gafas. Con lentes de contacto multifocales se han hecho varias experiencias para el control de la miopía. Una de las mejores lentes es esta, la Biofinity, que puede ser inclusive tórica, multifocal, de Cooper Vision. Es cómoda, es muy conveniente, da buena calidad de visión y lógicamente frente a la nueva lente que Cooper ha lanzado ahora, esta tiene la ventaja de ser una lente que puede ser utilizada por un mes, si es bien higienizada, bien desinfectada. La nueva lente que Cooper está lanzando en los próximos días es la lente MySight. Esta es una lente de uso diario que sigue un criterio muy parecido a la MioFix y que, digamos, ustedes ven acá el típico set de diagnóstico. Las cajas vienen con, digamos, normalmente la caja se entrega con lentes para cubrir un periodo de 90 días. Realmente parece ser un producto sumamente prometedor. El gran problema que tenemos por el momento es el precio. Estamos conversando con los importadores porque el monto que estamos manejando en este momento, discúlpenme si no lo comunico, pero es normalmente demasiado costoso para una familia tipo. He hablado con oftalmólogos del Brasil, donde esta lente ya tiene varios meses yo creo que hasta un año digamos, de difusión, y todos me comentan lo mismo, es excelente el resultado, pero el costo es una limitante importante. Esto es lo que les quería comunicar hasta ahora para pasarle ahora la palabra a mi hijo Martín, que ha estado trabajando muy intensamente junto con Novar para eh, que todos los elementos necesarios para una adaptación correcta de estas lentes esté en nuestras instalaciones. Así que muchas gracias y después habilitaremos para hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes. Y voy a hablar muy brevemente, creo que no lleva ni un minuto y medio, sobre el desenfoque periférico, que es de 9 milímetros. Es lo más importante porque este enfoque periférico siempre fue muy difícil de controlar en otro tipo de diseños. O sea, es un diseño único y en otro diseño no existía, perdón. Este es un enfoque periférico de 9 con 34 milímetros de desenfoque. Eh, la reducción de los cristales, el espesor de los cristales, nos da la posibilidad de elegir cualquier tipo de armazones. Por ejemplo, acá ven que esta niña está usando un anteojo común, no está usando un anteojo engrosado en su borde. Eso facilita muchísimo la selección de armazones y no se hace muy, muy difícil. Acá vemos una toma de imagen con esta diadema, que es la diadema de Novar, que fue desarrollada por el señor de Tomás y el señor Gabriel Martín. La traje acá conmigo, es una genialidad, porque generalmente las empresas... Tenemos esto acá.
que venden estos productos tienen esas torres y esto es muchísimo más práctico. La verdad que ahora voy a seguir pasando las diapositivas para explicarle un poco de qué se trata esto. Bueno, esto es muy importante, estas especies de calcomanías que se pegan en los anteojos para lograr un centrado perfecto, eh, porque si no está centrado no funciona este anteojo, así que es muy importante lograr este centrado. Y esto lo ha desarrollado el profesor Iribarren con el señor, con el licenciado Martín de Tomás, y me pareció una genialidad, así con simpleza total, y creo que estuvo involucrado el señor Zaraco, me parece, de la óptica Zaraco. Me pareció una genialidad y la verdad que facilita muchísimo la adaptación. Acá estamos viendo la toma con las diademas, que es un elemento importantísimo. Acá estamos midiendo el ángulo pantoscópico. Acá estamos midiendo la alineación de frente. Y todo esto se logra desde cualquier tipo de celular y con la diadema. O sea que con la diadema y con el celular y con la aplicación ya podemos trabajar desde nuestra óptica. Después está el software que desarrollaron para calcular los espesores, que lo mostró el licenciado Martín Tomás, que es espectacular. La verdad que muy contentos con eso, porque es una herramienta para taller y para preparar el trabajo que facilita muchísimo. Acá pueden ver cómo el sistema del software puede detectar cuando no hay alineación, o sea que automáticamente si yo no tengo una alineación perfecta, el software no pasa la foto. Lo mismo en ángulo pantoscópico. Y por último tienen la vista cenital o desde arriba, que también puede calcular lo que es el ángulo panorámico, o sea, la curvatura del armazón con una vista cenital. Todas estas herramientas que han desarrollado Novar me parecen fantásticas, la verdad que no las pude ver en ningún lugar, pese a que hay empresas y multinacionales gigantescas que no quiero nombrar en este momento, que tienen columnas, etcétera. Esto me parece un desarrollo increíble y bueno, muy agradecido a la empresa Novar, la verdad que con estos pequeños elementos que han desarrollado han logrado algo increíble. Muchas gracias y eso es todo. Bien, entonces, bueno, esto nos ha dado a nosotros la posibilidad de presentarnos y de comunicar al mundo de la oftalmopediatría que estos productos están disponibles. Quiero acotar, antes de pasar, abrir la posibilidad a que la concurrencia haga sus preguntas, que el objetivo de esta presentación de hoy es decir muy concretamente, hay elementos para que podamos cuidar el futuro de los niños, frenando el avance de la miopía y que junto a muchísimos colegas, porque obviamente nosotros no tenemos ningún tipo de exclusividad, esto lo van a seguramente a adaptar a sus ópticas muchísimos colegas, eh, estos productos van a estar disponibles. Y al respecto de eso, quiero decirles que estamos cuidando que el precio se maneje en el orden de los ya completamente adaptado, con el anteojo, los cristales ya colocados y el adiestramiento, que es fundamental tanto para los padres como para el pequeño paciente. Eso puede andar, oscilar lógicamente de acuerdo al armazón elegido y algunos factores, pero en el orden de los 350.000 pesos. Con lo cual, disponemos de una solución que, si bien de alguna manera costosa para muchos hogares, está al alcance de la mayoría de los padres que quieren encontrar una solución efectiva. Si ustedes me permiten, voy a abrir ahora el debate. Por el momento les agradecemos a todos habernos dado la oportunidad y sobre todo a los creadores de este sistema, a Rafael, que ha sido el iniciador, el alma mater del proyecto, a eh, Martín de Tomás y por supuesto al inefable Gabriel, que siempre está ahí con sus cálculos ayudándonos a resolver los problemas difíciles de la óptica. Así que los dejo a todos en la posibilidad de hacernos las preguntas a todo el panel y adelante. Permiso, Tomás.
Hay dos personas que hicieron dos preguntas que quiero ilustrar. Una preguntó si se pueden usar en adolescentes y les digo que una vez que tuvimos estos resultados, desde abril empezamos a probarlos en dos variantes, en adolescentes, ya sea con una versión en esticón o con una versión tallada, y los adolescentes de 18, 20, 22 años se adaptan también. Así que en nuestro estudio lo probamos hasta chicos de 16 años y ahora lo estamos probando en chicos más grandes y la adaptación es un poco más lenta, pero se adaptan también. Y con respecto a mover la cabeza, los oftalmopediatras por ahí no lo saben, pero los que hacemos adultos como yo, sabemos que las personas adultas cuando usan un multifocal mueven la cabeza. Y acá pueden ver una chica que está usando Miopix hace un año, que mueve la cabeza al leer un libro común. Disculpen que no está el audio, pero acá se ve como el movimiento de la cabeza es perfectamente armónico, natural, igual que el de un multifocal. Los chicos aprenden en pocos minutos a mover la cabeza, pues yo tengo probines en el consultorio, se los pruebo y aprenden inmediatamente. A veces dicen que tardan un día, 2 días, pero enseguida se adaptan. Dice, Hago sí. perdón, si me permitís complementar, nosotros, gracias a la ayuda de Martín de Tomás, hemos también resuelto el caso de un niño de 8 o 9 años que padece una miopía y un astigmatismo muy elevado y le hemos realizado un MioFix más que nada por razones de comodidad y estética. Creo que, Martín, que vos estás ahí, creo que en ese caso ampliamos la zona también. En lugar de a 9 creo que llegamos a 12 milímetros, ¿no, Martín? Quizás vos puedas comentar con gran satisfacción por la estética y la manera cómoda en que este paciente pudo resolver su problema. ¿Vos te acordás Sí, cuáles ahí eran las había medidas? otro tema, Tomás, no sé si recordás, pero porque no es que se acostumbra a andar moviendo la zona de los 9 milímetros, pero en este caso claramente cuando yo tuve la suerte de estar justo ahí en el gabinete, la chica tenía un estrabismo importante, Exacto. pero cuando tenía la corrección correcta con su miopía, se entraba lo más bien. Y esto en realidad se hizo como un caso, decir, bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a agrandarle, tenemos la posibilidad con Gabriel de modificar el diseño para casos puntuales, y se modificó a 12 solamente para asegurarnos que ese ojito, aunque desvía, penitas quede dentro de la zona de visión como corresponde. Calculo que, bueno, vos el seguimiento lo estarás haciendo y sabremos en breve cómo fue el resultado con la chica. Sí, sí. Ahí Rafael levantó la mano. Levanté la mano porque hay dos personas que preguntan si lo testeamos subir y bajar escaleras y caminar. Y sí, eso lo evaluamos con un cuestionario en el ensayo y no hay problemas con ese tipo de movimientos. Y además hay otra pregunta que dice que si lo usamos en niños con miopía y estrabismo, ya sea un estrabismo divergente o más raramente convergente. No incluimos niños con estrabismo todavía en el ensayo, ni los vamos a incluir porque no hicimos esas pruebas. Bueno, Así que eso comunicaremos, es algo todavía a investigar. Por eso este comunicaremos este caso que resultado comentó con Tomás el es un caso que tiempo. puede ser testigo. Claro, comunicaremos que creo que estará en línea el doctor Aguirre. No sé si él está en este momento en línea, él es justamente quien nos derivó ese paciente, así que yo creo que en las próximas semanas ya tendremos alguna conclusión sobre la satisfacción que de entrada ya se ha logrado, pero digamos, cómo evoluciona el paciente con su estrabismo y con su miopía. Claro, la pregunta de qué pasa con el estrabismo es muy interesante porque no sabemos realmente si estos lentes van a ayudar o empeorar el estrabismo porque obligan a mirar por el centro y la Exacto. periferia está completamente desenfocada con una adición de +13, algo más, dependiendo de la zona que se evalúe. Así que habría que evaluar qué pasa con la acomodación y el estrabismo, que justamente está arreglada la acomodación por ese desenfoque periférico. Es muy interesante, que realmente es un tema que estamos discutiendo en nuestro ámbito de investigación y es muy importante la pregunta.
Bueno, no hay más que agradecer la presencia de ustedes, el Es- interés, porque realmente es nuestro interés difundir, pensar y trabajar entre todos. Y como siempre digo, cada vez que presento estos resultados, tengo nuevas ideas, aprendo algo más y de sus preguntas aprendo. Así que bienvenidos. Bueno, yo también entonces, si no hay más preguntas, quiero agradecerles muy sinceramente y sobre todo a la empresa Norvar el habernos permitido esta primicia y de ponernos una vez más en contacto con el cuerpo médico y hacerles saber que este producto, más allá de que va a estar disponible en muchísimos lugares, en nuestra empresa va a estar bien atendido. Nuestros colaboradores están bien entrenados justamente por Martín de Tomás, que ha hecho una labor increíble en ese sentido, y que tenemos todos estos dispositivos que fueron desarrollados que nos permiten trabajar muy, muy rápido y con mucha exactitud. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra presencia y les deseamos mucha suerte en el próximo Congreso de Oftalmopediatría en Puerto Madryn. Así que mucho éxito y hasta siempre.